Saludos muchachos, bienvenidos a este podcast clase, como sea que tú lo quieras ver. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que es la época de los primeros cristianos. Cómo funcionaron, si lograron sobrevivir, que claramente sí. Pero lo que tenemos que conocer es que esta época, los primeros 300 años, fueron un real infierno para estos primeros cristianos. Lastimosamente se generó la imagen del mártir, muy lastimosamente. Y en este punto vamos a tocar esas ideas, qué es un mártir, por qué existieron, qué hacían los gobernantes romanos, qué pasó, por qué los perseguían tanto. Para entender esto hay que comprender que la persecución es intrínseca a la historia de la iglesia. Durante muchísimo tiempo estuvo en riesgo de que toda la infraestructura eclesiástica fuera barrida. De hecho ocurrió alrededor del 250, pero eso lo vamos a ver dentro de poquito. Durante esta época era muy común encontrarse con etapas de tolerancia, que era literalmente un emperador le importa mucho cazar a todos los cristianos y a otro le importa un poquito menos. Y a otro le importa muchísimo agarrarlos y meterlos en el coliseo y al otro que no es tan sanguinario le da como igual. Pero todos estos puntos terminan en alrededor del 313 después de Cristo, donde el emperador, que es santo, Constantino decidió legalizar el cristianismo y de hecho lo nombró la religión oficial del imperio. Y esto trajo muchas consecuencias a partir de que la idea del imperio más grande se llama a sí mismo cristiano. Logró que el cristianismo llegara a muchas partes, pero para llegar ahí tuvo que pasar muchísimas cosas. En principio vamos a tocar las ideas de los primeros apóstoles. Imagínense ustedes que eran 12 tipos, 12 panas. De repente se enteran que uno traicionó durísimo y mataron a su maestro, que era Dios, y se quedan, ¿y entonces qué hacemos? Y tuvieron que obligarse a entregar el mensaje como pudieron, por toda Judea. Luego se fueron estableciendo en distintos lugares. El que llegó más lejos, que fue Tomás, dicen que murió en India, de hecho está enterrado en la India, hay un templo, hay una iglesia ahí, que incluso los hindúes van para allá porque supuestamente es parte de su canon religioso y tal. Pero se llegaron lejos y entablaron el cristianismo alrededor de todo el imperio. Hay varios que murieron en Grecia, hay varios que murieron en la propia Roma, pero se establecieron como obispos, pero eso no los delimitaba a que llamaron la atención, y lastimosamente llamar la atención en Roma, donde la imagen del imperio, del emperador, de los dioses era tan importante. Te manchaban la idea, y aparte tenías a muchos judíos encargados de denunciar. Eso llevó a la muerte de muchos sacerdotes. Imagínate que tú estás predicando tranquilo y a la lejanía escuchas unos caballos y que se van acercando poco a poco. Escuchas que encienden unas antorchas y lo último que escuchas es unas bajas envainándose. Eso era muy común y fue muy común durante todo ese tiempo de la historia. De hecho, el emperador romano Nerón en el 64, que muchas historias desembarcaron de esto, de que se quemó Roma, no fue por una guerra civil, sino más bien por un tema de sobrepoblación en sí mismo. Era una especie de petare gigante en Roma donde todo estaba ranchificado y todas las casas eran de madera y paja y bueno, se quemó todo. Nerón usó de chivo expiatorio a los cristianos y ahí, en ese preciso momento, en el 64 después de Cristo, empezó la verdadera caza de los cristianos. De hecho, en el siglo II, el autor anónimo de la carta Diogneto mostraba la persecución como parte íntegra de la experiencia del cristianismo. Son conocidos, aman a todo el mundo, pero son perseguidos por todos, son desconocidos y condenados, reciben la pena de la muerte y ganan la vida. De esta frase nace la imagen del mártir, o sea, que empieza la muerte pero empieza la vida. Es el tipo que se entrega por su fe. La iglesia primitiva tuvo un rápido crecimiento y sufrió repetidos periodos de persecución. Un lema que existía en Roma es que si el río Tigris no llena las paredes, si el Nilo no llega a los campos, si el cielo no se mueve, si la tierra se mueve, echad a los cristianos a los leones. Ese era el lema. O sea, imagínate si vota así, pero en vez de eso echan a los cristianos a los leones. Escribió Tertuliano sobre los cristianos, pues eran apuntados como culpables por todo lo que ocurría mal en el imperio. De hecho, era común, más adelante con distintos emperadores, por lo menos el emperador, aquí lo escribí, Diocleciano, que incluso existían unas especies de tickets, que esos tickets eran como una respuesta a que tú alabaste a los dioses.
Si a ti te llegaba a parar una alcabala romana, por decirlo de una forma, y tú no tenías ese ticket, te obligaban a ir a X templo a echar incienso o lo que sea, y obviamente si tú eres un cristiano, te niegas, lo más probable es que terminaras preso y posiblemente después en el Coliseo. En el 303 se llegó a un punto de la historia de tanta inflexión donde la mayoría de los templos fueron totalmente destruidos, donde era común incluso reconocer la idea de que si tú eras cristiano y otra persona te denunciaba, esa otra persona se quedaba con tus pertenencias, que fue una jugarreta política para lograr atrapar a los cristianos lo más rápido que se pudiera. Con esta idea era muy fácil tener eventos grandísimos de un montón de cristianos enfrentándose a los peores males en los grandes coliseos. Pero todo esto, ¿por qué fue así? Recordemos que el gran poderío de estos emperadores era la imagen de seres bendecidos por los dioses. Pero si lo conocemos bien y si lo vemos bien, hay emperadores romanos que parecían que les faltaban un par de tornillos, principalmente este Nerón, que incluso se conocía a sí mismo como, en vez de un emperador, un gran teatral, ¿no? La especie de un gran poético en los teatros. De hecho hay una historia que el incendio lo causó él, para darle más efecto a sus poemas. Pero es curioso como a pesar de eso, que tuvieron una paz incierta en el periodo que siguió durante casi 200 años, pero igual la persecución era un grado común en la vida cristiana. Y eso se puede ver incluso hasta el día de hoy, lastimosamente. Hay muchísimos cristianos en muchísimos lugares del mundo que son perseguidos, y son una lástima. Pero es para comprender que a pesar de esto, a pesar de que la mayor parte del Nuevo Testamento incluso fue escrito en prisión, o incluso fue escrito por gente que estaba a punto de morir, es curioso, todos los apóstoles lo terminaron matando, a todos, excepto a Juan, que fue el único que murió de viejito. Pero igual es la idea de que a todos los persiguían. Y eso nos da una idea de que nosotros capaz en nuestra vida cotidiana, por cristianos, no nos veamos perseguidos con unas espadas, unas antorchas que nos quemen, pero sí es probable que tengamos unos malos roces con ciertas personas por X o Y razón. ¿Y eso es tema de echarse el piso y llorar? No, eso es tema de hay que acrecentar un pelo más la fe. Muchísimas gracias por ver, nos vemos en el siguiente.